Imagínate el dolor insoportable de un soldado herido hasta que un español decidió cambiarlo todo. Estamos en 1921, en un hospital militar en España. El ambiente es tenso y cada día llegan soldados con heridas que provocan un sufrimiento terrible. Pero entre los médicos de aquel hospital hay uno especial, el comandante médico Fidel Pagés. A diferencia de los demás, Fidel no quiere que el dolor siga siendo parte de la vida de sus pacientes. Él tiene una idea muy clara: aliviar ese dolor que tanto los afecta. Así que, mientras otros veían el dolor como algo inevitable, Fidel se puso a investigar cómo bloquearlo en una zona específica del cuerpo para que los pacientes no lo sintieran tanto. Después de mucha investigación y noches sin dormir, finalmente lo logró. Desarrolló una técnica que permitía aliviar el dolor en una parte del cuerpo sin afectar el resto. La llamó epidural. Y gracias a su idea, sus pacientes pudieron enfrentarse a las operaciones y heridas con mucha más comodidad que antes. Lo que Fidel nunca imaginó es que su invento, creado para ayudar a los soldados, se usaría en todo el mundo años después, especialmente cuando nacen los niños, haciendo la experiencia más llevadera para miles de mujeres. Hoy la epidural es uno de los métodos de anestesia más comunes y ha ayudado a millones de personas a soportar el dolor. Así que la próxima vez que escuches epidural, recuerda al comandante Fidel, porque nada como un español para saber cómo quitar dolores a lo grande. Imagina España a finales del siglo XIX. En esa época, casi nadie entendía realmente cómo funcionaba nuestro cerebro. La mayoría de los científicos creían que el cerebro era un solo tejido sin partes individuales. Pero un médico español, Santiago Ramón y Cajal, tenía una idea diferente. Sospechaba que el cerebro era mucho más complejo. Después de años de estudio y esfuerzo, descubrió que el cerebro no era una red continua, sino que estaba compuesto por millones de células individuales llamadas neuronas. Entender cómo las neuronas se comunican nos ha permitido estudiar y tratar mejor enfermedades del cerebro y del sistema nervioso, como el Parkinson, la epilepsia o el Alzheimer. Gracias al descubrimiento de Cajal, hoy sabemos que cada vez que aprendemos algo nuevo, como una palabra en español, nuestras neuronas trabajan en equipo creando conexiones que nos ayudan a recordar. Son como pequeñas mensajeras que se pasan notas entre sí, ayudándonos a recordar frases y expresiones. Así que cuando practicas español, estás fortaleciendo esas conexiones, haciendo que cada frase y cada palabra se queden más grabadas en tu mente. ¿Sabías que el primer rey sobre ruedas fue español? Viajemos a 1595, a la corte del rey Felipe II de España. Felipe II era un rey poderoso, pero con el paso de los años empezó a tener problemas para caminar y estar de pie. Claro, en aquella época no existían los avances médicos de hoy y la solución más común era simplemente quedarse en cama. Pero un inventor español decidió que el rey merecía algo mejor y creó un invento especial para él, una silla de ruedas. Esta silla era de madera y aunque hoy nos parece sencilla, en su época era toda una maravilla. Tenía apoyo para los pies, para los brazos y hasta ruedas grandes para mover al rey cómodamente por el palacio. Así, Felipe II podía seguir asistiendo a sus reuniones sin tener que quedarse en cama todo el día. Lo curioso es que el inventor de esta primera silla de ruedas nunca firmó su creación y su nombre quedó en el anonimato. Sin embargo, este invento
fue el inicio de algo que hoy sigue ayudando a millones de personas en el mundo. Y todo empezó con el deseo de un inventor español de ayudar a su rey. ¿Quién iba a imaginar que el rey Felipe II fue uno de los primeros en moverse sobre ruedas por su palacio? Hoy millones de personas usan una versión moderna de esta idea, y todo gracias a un monarca que no estaba dispuesto a quedarse quieto. Nos trasladamos al año 1902. En España, un ingeniero, Julio Cervera Baviera, está obsesionado con una idea: cómo llevar la voz humana a distancia sin necesidad de cables. Julio estaba convencido de que esto era posible y no paró hasta descubrir cómo hacerlo. Después de muchos intentos, lo logró. Creó un sistema que permitía transmitir la voz humana a kilómetros de distancia. Era básicamente el nacimiento de la radio tal como la conocemos. Aunque más tarde Marconi se llevaría la fama, Julio fue quien realmente creó la primera radio para transmitir la voz, no solo señales. Gracias a él, esa primera emisión hizo que las personas pudieran escuchar a alguien hablar desde lejos, algo que parecía magia para su época. La radio ha sido mucho más que entretenimiento. Ha salvado miles de vidas, desde transmitir advertencias de desastres naturales hasta facilitar rescates en áreas remotas. La radio ha sido una herramienta clave cuando otras formas de comunicación no estaban disponibles. En estas situaciones críticas como tormentas o accidentes, este invento español se ha convertido en la voz que guía y da esperanza. A principios del siglo XX, en un pequeño pueblo de España, vivía un joven llamado Mónico Sánchez. Nadie imaginaba que este chico, criado en una zona rural, terminaría revolucionando la medicina. Mónico era un apasionado de la tecnología y soñaba con inventar algo grande. Así que decidió estudiar ingeniería para hacer su sueño realidad. Después de años de estudio y esfuerzo, Mónico logró inventar una máquina de rayos X que era pequeña y bastante ligera, así que era fácil de llevarla de un lado para otro. En una época en la que cualquier equipo médico era enorme y muy pesado, él se las ingenió para crear una versión que podía transportarse y usarse en cualquier lugar. Gracias a su creación, médicos en el campo de batalla y en zonas alejadas pueden ver fracturas y heridas internas rápidamente, permitiendo un tratamiento más rápido y preciso. Este avance ha sido vital en momentos donde cada segundo cuenta. Así que la próxima vez que veas un equipo de rayos X portátil, acuérdate de Mónico, el inventor español que soñó con ver lo invisible y que pensó que hasta una máquina tan avanzada debía ser fácil de llevar. ¿Te gustaría volar como los pájaros? Estamos en 1793, en un pequeño pueblo de Burgos, donde vive un granjero llamado Diego Marín Aguilera. Pero Diego no era un granjero cualquiera. Aunque trabajaba la tierra, pasaba las noches estudiando el vuelo de las aves, convencido de que el ser humano también podía volar. Después de mucho trabajo y de reunir materiales, Diego construyó un artefacto con alas, como él lo llamaba. Unas alas hechas de plumas y madera a las que le dedicó años de esfuerzo y toda su creatividad. Una noche decidió probar su invento. Diego se subió a su máquina, corrió colina arriba y despegó. Voló nada menos que 500 metros y alcanzó el doble de altura que el primer vuelo de los hermanos Wright, que sucedería más de 100 años después. Pero como no patentó su invento y la gente de su época lo veía como a un loco, su logro quedó en el olvido. Hoy los aviones hacen mucho más que solo volar. También salvan vidas.
Los aviones de rescate transportan medicinas a zonas remotas, llevan a personas heridas a hospitales y ayudan en operaciones de emergencia en todo el mundo. Así que la próxima vez que subas a un avión, acuérdate de Diego Marín Aguilera, el español que voló más de un siglo antes que los Wright, aunque sin la fama. Diego voló alto y lejos, y todo sin los aplausos de los pasajeros al aterrizar. Estamos en 1923, en España, y un joven ingeniero llamado Juan de la Cierva tiene una idea que nadie había intentado: construir una máquina que pudiera volar y despegar sin necesidad de una pista larga. Juan quería crear algo único, un aparato que pudiera elevarse desde un espacio pequeño. Después de muchas pruebas y errores, lo logró y creó el autogiro, que fue como el abuelo del helicóptero que conocemos hoy. El autogiro de Juan fue toda una novedad, porque a diferencia de los aviones de la época, este aparato podía elevarse y aterrizar en espacios pequeños, y eso llamó la atención en todo el mundo. Así que, la próxima vez que veas un helicóptero sobrevolando tu cabeza, acuérdate de Juan, el español que hizo posible este vuelo sin pistas. Gracias a su invento, hoy los helicópteros pueden llegar a lugares remotos, transportar heridos a hospitales cercanos y actuar en situaciones de rescate donde otros medios no podían. ¿Quién iba a decir que el sueño de un inventor español de despegar en poco espacio terminaría salvando tantas vidas? Y este es el mismo espíritu que puedes encontrar cuando aprendes el idioma español. Porque no es solo aprender palabras y reglas, es conectar con una forma de ver el mundo, es entender esa manera de encontrar soluciones creativas, de mezclar humor, perseverancia, para lograr algo grande. Aprender español no solo te da acceso al idioma, sino a la cultura de inventar y resolver problemas de una manera única. Eso es parte del regalo de hablar español. Y recuerda, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello.